soy de Pacho del Río Negro, de Pacho soy la tierra que más quiero. Pachuno soy, dulce como naranja, amigo y querendón, así como Dios lo manda. Amigo y querendón, así como Dios lo manda. Porque creo en Dios, contra el mames antiguo, somos la gente buena que se brinda sin distingo. A su salud, por mi tierra bonita, como ella si no hay, por eso es tierra bendita. Y es que a mí me gusta disfrutar mi tierrita, cuidarla y consentirla como quiero a mi viejita. Porque soy del campo, es cosa que me envidian, la natural belleza donde la vida es más vida. Pachuno soy, de Pacho y tengo casta, de buena raza, como lo son mis taitas. Pachuno soy, sencillo campesino, porque quiero a mi tierra, la defiendo con cariño. Porque quiero a mi tierra, la defiendo con cariño. Pachuno soy, de Pacho del Río Negro, de Pacho soy, la tierra que más quiero. Pachuno soy, dulce como naranja, amigo y querendón, así como Dios lo manda. Amigo y querendón, así como Dios lo manda. Mi Pacho es tierra de la esperanza, pa' mirar su belleza la mirada no me alcanza. De cielo azul se adornan los paisajes y se visten de fiesta veredas y naranjales. Por eso pido, Virgencita del Carmen, me dé mucha salud pa' mi tierra disfrutarme. Divino niño, sagrado corazón, a mi Pacho bonito llénalo de bendición. Pachuno soy, de Pacho y tengo casta, de buena raza, como lo son mis taitas. Pachuno soy, sencillo campesino, porque quiero a mi tierra, la defiendo con cariño. Porque quiero a mi tierra, la defiendo con cariño. Pachuno soy, de Pacho y tengo casta, de buena raza, como lo son mis taitas. Pachuno soy, sencillo campesino, porque quiero a mi tierra, la defiendo con cariño. Porque quiero a mi tierra, la defiendo con cariño. Jardín de flores, de mujeres preciosas, dulces como naranja, con su encanto me engolosan. Y si estoy muy lejos, Pacho de mi querer, mi alma se entristece y pronto quiere volver. En Pacho bonito, seguro que Dios ve, mirando el paraíso que es la entrada del Edén. Venga a mi tierra, que aquí será atendido, porque el Pachuno es servidor y buen amigo. Pachuno soy, de Pacho del Río Negro, de Pacho soy, la tierra que más quiero. Pachuno soy, dulce como naranja, amigo y querendón, así como Dios lo manda. Amigo y querendón, así como Dios lo manda. Televidentes de TV Colombia, muy buenas tardes. Aquí estamos tomando un masato muy rico. No sé quién lo hizo. Y si quiero antes agradecer, permitiendo este espacio a la señora Doris, a Martica y a Jaime. Y bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y por qué tanta gente o qué es que les comento, televidentes, que es Sigifredo, que ustedes, ya muchos de ustedes lo conocen. Él tiene se puede llamar un espacio cultural. Un espacio cultural que él dirige y pues nos ha invitado a TV Colombia que grabemos y compartamos este tipo de espacios que tiene que ver con lo que él ha dicho, que es cultural. Entonces, como quien dirige Diálogos Pachunos, que es el nombre del espacio de Sigifredo, él va a estar dando la palabra y el tema lo va a manejar Sigifredo, que lo dejo
televidentes con Sigifredo. Muchas gracias, José, y felicidades para todos los que nos están viendo y escuchando. Entonces, pues yo voy a hacer como un pequeño resumen ahora de lo que es los pachunos para contextualizar a la gente, porque la gran mayoría pues no han escuchado de qué se trata eso. Entonces, Diálogos Pachunos es un espacio cultural eh, que se empezó a gestionar en la biblioteca de UNDA. El objetivo era un poquito como ¿no? Que hubieran cosas pasando, ¿no? Culturales en la biblioteca de UNDA, que es una cosa que lleva hace muchos años. Y alrededor de eso, pues empezamos a congregarnos algunas personas, que son los que estamos acá, más otros que han estado viniendo, eh, en torno a, básicamente se llama Diálogos Pachunos, y lo que nosotros buscamos hacer es como dedicarle un espacio, ¿cierto? 1 hora, 2 horas periódicamente, cada 2 semanas, digamos, a hablar de Pacho, ¿sí? Hablar seriamente de Pacho, a pensar Pacho Cundinamarca, ¿sí? Porque pues no existe ningún otro espacio en el cual esto suceda, ¿sí? No se piensa el municipio, nadie lo está pensando, nadie está diciendo, uy, su historia, uy, su conformación social, uy, su economía, hablemos de esto, eso no pasa, ¿sí? Entonces, este espacio tiene por propósito eso. Empezamos el año pasado, como en octubre, noviembre, tuvimos una primera sesión sobre ecología, en la cual estuvimos hablando pues sobre, ¿no? Los pisos térmicos y la flora y la fauna y los problemas ecológicos que tiene Pacho. Luego tuvimos una segunda sesión sobre economía, que fue animada por Héctor Delgado, que es una persona que conocen aquí en Pacho, que es muy de negocios, ¿no? Emprendimiento, sabe, conoce, ¿no? De la historia también, ¿no? De la naranja, de la metalurgia, Pacho, está con los negocios. Luego tuvimos una tercera sesión que fue sobre la plaza de mercado con Tere, que es una institución pues, más antigua de la plaza de mercado. Luego tuvimos una última hace unas 3 semanas sobre gastronomía con Felipe Peñuelas del Maquiboc. Y hoy la idea es discutir, la idea es que sea un diálogo como menos, digamos, no hay un especialista, y el tema fundamentalmente es la identidad, ¿sí? Entonces, pues vamos a estar debatiendo, vamos a estar hablando sobre eso a medida que se nos discuta. Y pues tratando en todo caso de darle una respuesta a la pregunta de qué es y cuáles son las posibilidades de la identidad pachuna, ¿sí? Tratando en todo caso de mantener siempre la pues como ¿cierto? Una direccionalidad para no salirnos nunca del tema. Me parece que la clase, la sesión pasada estuvimos un poco indisciplinados y no dejamos que Felipe Peñuela hablara realmente. Entonces creo que nos dispersamos mucho. Entonces quisiera que fuera más, digamos, direccionado en torno a la identidad y pues, realmente tiene todo que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestras montañas, con nuestra comida, con nuestros problemas. Entonces, antes que nada, pues yo quisiera empezar por decir que a mí el tema de la identidad, yo veo que es una cosa que es como las personas. A las personas, por lo menos a las personas que están como en un nivel, digamos, educativo y cultural que les permite estar preguntándose constantemente, ¿no? Y conversar, la gente de historia, por ejemplo. Y yo he notado que la gente tiene una preocupación que se expresa diciendo es que no tenemos identidad, es que ya no tenemos identidad, ¿sí? Y, y bueno, me parece que alrededor de eso hay un montón de nociones muy problemáticas sobre la identidad y pues porque me parece que la identidad es una cosa inevitable, ¿no? Hay una identidad pastuna, hay una identidad portuguesa, colombiana, hay identidades por barrios, nosotros además nos identificamos de muchas otras maneras, pero lo fundamental yo creo que para nosotros es entender realmente cuál es esa materialidad, esa identidad, de dónde viene, cuál es su sustrato y cuáles son sus problemas. Porque una identidad de un pueblo puede tener problemas, ¿sí? Morales, por ejemplo. No sé si alguno de ustedes quiere empezar a compartir de pronto desde su propia historia de vida, ¿no? Qué significa para cada uno de ustedes, ¿no? Pues claro que en realidad Pachu no sabemos por ahí la mitad del vez.
De hecho, creo que somos tres. ¿Y quiénes son los ¿Quiénes son los pachunos? Tenemos uno allá escondido. Es Felipe y Jaime y yo. y Jaime. Fred. ¿Su merced no? No, yo soy Peña. Yo soy caleño, ¿oí? Y Marianita, pues, también. Ay, yo no sé de qué eres. Yo pensé que tú eras bogotano. No. Hola, carachas. No, pero suele pasar. Pero eso es una cosa interesante. A mí me pasa mucho eso aquí en Pacho, ¿no? Después de viernes. Que quizás por el hecho de haberse ido uno, ¿no? A Bogotá y uno ya no habla con la gente de acá, con el que y uno tiene, pues, habla de otras cosas que no es como. Sí, hay uno se diferencia culturalmente, ¿no? Entonces a mí me pasa, por ejemplo, con Tegua, que es el señor de la tienda donde estoy dando 8 días de invierno. Y llevaba yo, no, 2 años, no sé, Felipe, llevamos 3 años yendo allá. Y el señor de repente me dice, yo no sabía que usted era Pachuno. El hombre pensaba que yo era de Bogotá. Pero pues entonces, claro, eso tiene que ver con el modo como uno habla. Y eso tiene que ver con el modo como uno se viste. Eso tiene que ver con la música que a uno le gusta. Eso hace parte también de la identidad. Eso hace parte también de la identidad. Y yo creo que en mi caso particular, para terminar, eso tiene mucho que ver como con una, como con un conflicto que yo tenía en la infancia, ¿sí? Porque digamos, yo creo que yo siempre he sido una persona que como que no me gustan mucho las convenciones y tal. Y creo que a mí no me gustaba cuando era chiquito muchas de las cosas que yo veía, ¿no? Que pasaba en Pacho, ¿no? Estamos hablando de comienzos de los 90. O sea, ¿no? Todo era muerte por todos lados, balas. Entonces yo creo que de alguna manera como que mi identidad personal, subjetiva, como tal, yo lo que soy, se construyó mucho a partir de el no parecerme a lo que estaba alrededor, ¿no? No buscar otras cosas, ¿sí? Tratar de parecerme a otras cosas, buscar otras cosas, ¿no? Y eso incluso también tiene mucho que ver con lo que significa ser pachuno, ¿no? Y lo que significa ser de cualquier pueblo que no es, ¿no? De capital de un departamento. ¿Qué decías, Francisco? Señalas varios aspectos y son bien interesantes. Perdón un segundito. Claro, Preséntate, por favor. claro que sí. Francisco Guerrero, no soy de Pacho. Ah, Pero hay varias cosas en lo que mencionas, hay varios elementos y yo quisiera capturar algunos por el aire. Uno de ellos está muy relacionado con lo que es la identidad. Eso es un poco más difícil, ¿no? Es decir, definir qué es la identidad es difícil, pero podemos, tal cual como lo estás haciendo, y de una manera más dinámica, acercarnos a lo que es la identidad, a lo que se siente la identidad. Y una de las cosas de las que se siente la identidad está directamente relacionada con lo que estabas mencionando, y es con la otra edad. Es decir, la identidad solamente es posible, creería yo, en relación con un otro que no es, por ejemplo, o sea, Pacho no tiene sentido en la medida de que haya otros que no sean, o si no, no habría la posibilidad de compararlo. Pero hay un elemento que es fundamental y que habíamos señalado ya en el espacio anterior, cuando estábamos antes de llegar a este maravilloso espacio en compañía de los perros y en la casa de Jaime, y es la cuestión de las comunidades imaginadas, ¿no? Y es sentirse parte de, ¿no? Es decir, sentirse pachuno es también una cuestión de sentirse parte, de incorporarse a una comunidad. Sí, no es tanto que lo adopten a uno como adoptarse. Es parte de. Y esto es claro, ¿no? Y hay un elemento que también mencionamos en la otra parte, un elemento adicional que es la cuestión de la continuidad. Yo sé que si empezamos a crear, vamos a encontrar otros elementos. La continuidad es importante porque la continuidad es sentirme idéntico a mí mismo, a pesar de la edad y a pesar de las obvias diferencias de lo que yo era cuando tenía 7 años o de lo que yo era cuando tenía 20 años. Hay algo y es sentirme
igual a mí mismo y qué es lo que le hace a los pachunos sentirse igual a ti mismo. Es decir, que esté esta continuidad que podríamos encontrar en los pachunos. ¿Y cuáles son las discontinuidades? Las discontinuidades tal vez las podríamos señalar en gran medida. Yo creo que para todos es muy fuerte el asunto del gacha, del narco y todo eso, que también es una parte fundamental dentro de la identidad, ¿no? Definitiva. Pero ¿cuáles son los otros elementos que podríamos encontrar ahí? Yo pondría ahí sobre la mesa uno que me parece muy interesante y es el amor. El amor desde la perspectiva de, y con esto cierro, de Maturana y Varela, y es el asunto de que el soporte biológico de las relaciones sociales es sin duda el amor. ¿No? Y el amor, porque el amor lo podríamos entender como esa posibilidad de aceptar al otro, de acercarse al otro, de brindarle la mano al otro, de hacer parte al otro. Eso, según la concepción de Maturana y Varela, eso es amor. Y acá no puede estar oportunidades hermosas. Y eso está muy interesante y eso también está generando algo de identidad. Yo cierro mucho. Gracias, Francisco. Francisco, el idioma, el lenguaje y la expresión del amor, eso es universal y debe ser universal, no de pachunos ni de cariños, sino del ser humano. Ese debe ser el principio de nuestra existencia y compartir es, sí, el amor en su esencia. Ahí bien. Donde no comparto con Francisco es cuando dice que el narcotráfico, la identidad, ahí sí difiero. ¿Por qué? Porque justo este fin de semana estuvo mi familia aquí, mi hermano, a algunos les compartí un video de la ferrería, del horno de la ferrería. Entonces creería de que, y también tuvimos una experiencia no muy buena con ellos, que no me gustó porque estábamos almorzando en un lugar, hablamos con el dueño se nos sentó ahí y empieza a hablar de gache, yo estoy incómodo y me llamaba de que el tema que hablaba era este, y los muertos, muertos, muertos. Y creemos, qué tristeza, mucho, pero que decir una persona que no es de aquí, Francisco, que ese deba ser identidad. Dices que la palabra identidad puede ser el narcotráfico y también no debe ser esa una identidad, debe ser algo que se debe terminar en nuestros pensamientos, en nuestra mente, porque esa cultura chaqueta personalmente no es que sea tan moralista, pues creo que lleva como a otro tipo de sociedad que no nos lleva como a avanzar en desarrollos sociales y cosas así. Y entonces la experiencia, ¿cuál fue? Una de esas, y la persona se sienta ahí, es de aquí, y empieza a hablar de ese tema, cuando puede hablarme, que yo lo llevo allá al norte de la ferrería, entonces me sí le encanto de eso, hicimos hasta un video, él hace una pequeña reseña de lo importante que es el horno, la ferrería, de lo que ha sido y lo que ha significado el hierro, la historia de 1837. Ahí, por ahí es que toca como empezar a dar como una identidad a esta sociedad de los pachunos, más bien como hablar de muchas cosas que tiene Pacho. Pues claro, lo que tú dices, ese del narcotráfico hace más bien parte de la historia, que eso no se puede negar, pero otra cosa es que yo que no lo hago cuando me vienen visitas, hablar, por ejemplo, de los personajes que aquí presentaban el terror y la violencia, no lo he hecho, no lo hago, si me lo preguntan, pues sí, pues porque le hablo más bien y de las bellezas de montañas, eso tan hermoso que es, el horno de la ferrería y tanta cosa, tanta cultura y tanta historia que tiene Pacho. Es que el problema es desconocer la historia, ¿sí? Y entonces la historia de Pacho no nació hace 30, 40 años cuando nacieron unos personajes que invadieron el país y este municipio de violencia, creo yo. Entonces ahí les dejo les dejo a ustedes, pachunos, como esa pequeña reflexión del amor, sobre todo. Jaime, que a mí me gusta.
Mira que, hablando un poco del tema de identidad, ¿cierto? Y volviendo al tema de identidad, creo que hemos vivido además épocas diferentes, ¿sí? Entonces, tú estás marcado por una época, y yo muy seguramente con unos añitos más, menos pelo, pero no añitos más, también estoy marcado por otras cosas, ¿sí? Entonces, hay tanto de identidad pachuno que a veces no se conoce. Yo no sé cuántos conocen la historia de la Torre de los Indios o cuántos han ido a la Torre de los Indios, ¿sí? Además que esa es una historia que empiezas a juntar con otras que están alrededor y empiezan a conformar cosas. Referente a esto, la identidad, por lo menos desde mi punto de vista, es que yo vi la construcción de esta calle, esta calle no existía. Eso ya lo hace uno ver. Perdón, la calle, para que los televidentes se ubiquen, ¿cuál calle? ¿Sexta? La sexta. Ok, no, la calle Sexta. La calle sexta con los bomberos. Exactamente. La calle séptima sí, pero la calle sexta no existe. La que se conoce como la nueva, ¿no? La que se conoce como la calle nueva. Exactamente. Es un chiste muy recurrente entre la gente más recientemente porque la gente dice, pero, o sea, toda la vida lleva siendo nueva, ¿no? Claro, dependiendo, es un poco la identidad, dependiendo en qué época empezó a vivir la uno, ¿cierto? En mi época, entonces, dado que esa calle no existía, eso era un patio de juegos gigantesco. Pero que nosotros tenemos era un patio de juegos absolutamente gigante, absolutamente grande. La policía no quedaba aquí, eso era un potrero. El lugar infantil que tenemos acá es parte de la policía. ¿Y Eso era dónde otro potrero. quedaba la policía? La policía quedaba arriba de la plaza de mercado. Justo en esa esquina donde está lo del gas por ahí, ¿no? Exactamente. No, en la plaza de mercado. Ok. En esa medida, la infancia y toda la identidad que yo tengo es de jugar tranquilamente en unos espacios gigantes, que es lo que hoy en día los niños no pueden llegar a tener. Ya juegan en un parque de 4 metros por 4 metros y con 6 ojos vigilándolos. Entonces, esa libertad que nosotros teníamos de poder jugar también nos hizo personas diferentes. Independiente que tuviéramos rayonazos o no rayonazos, yo creo que todos tenemos algún tipo de conflicto interno, algún Y es tipo necesario, de... además. Claro, Tiene para que el ser proceso de crecimiento. Ahora, ya viene un poco lo que es la escuela, son unos ambientes muy diferentes a lo que se vive en, pero básicamente eso lo marca uno como un tema de identidad, ¿sí? En esas épocas, comer naranja, que es algo que es también de nuestra identidad, era ir a un pueblo en la esquina, bajar 4 o 5 naranjas de coco. Hoy en día van al supermercado. Los niños no tienen, no conocen en su gran mayoría la experiencia de ir a poner una naranja. Y eso también lo va definiendo a uno como persona. Para no hacer mucho resumen y pasar por tantos años, luego viene algo de lo que ustedes dos mencionan, que es el tema de natural, que es un tema que nos marcó absolutamente a todos. ¿Y nos marcó por qué razón? Porque era muy tentador poder llegar a tener una gran cantidad de dinero de forma muy fácil. Pero cuando empiezas a ver todos los conflictos que eso lleva, ya hay personas que empiezan a tomar la dirección de los corresponde. Sin querer decir que en alguna medida uno se veía permeado por eso. Pero uno terminaba tomándose un trago que venía de ese dinero. ¿Quisieran o no quisieran? Y también se veía uno permeado por muchas cosas y era de poder tener una gran cantidad de lujos, una gran cantidad de cosas que iban marcando a las personas. Hasta el punto de perder amigos, ¿cierto? En unos procesos no muy agradables, ¿cierto? Y todo ese tema que va marcando, que no es parte de la identidad, pero sí es parte de la historia. Y como tal hay que reconocer parte de nuestra historia, no de la que quisiéramos recordar, no de la que quisiéramos haber vivido, pero que nos tocó en alguna medida. Y ya viene otro proceso y es cuando nos desarraigamos del pueblo. Claramente uno estudiaba hasta el bachillerato y no había opción en esta época de seguir estudiando. Ya no existía la virtualidad, no existían cosas que existen hoy en día. Entonces, muchos de nosotros nos desarraigamos del pueblo con visitas frecuentes porque teníamos familiares, porque nos gustaba venir, porque hay unos momentos que así eran, y eran las ferias, nos decían, las ferias aquí hay gente que todavía ahorran para tomarse esa plaza. Y así es, o sea, la vida de un pueblo es así, ¿cierto? Y eso es parte de la idiosincrasia que se tiene un poco de ese tema. Entonces, y ya viene la otra parte que es cuando decidimos toda esa parte de retornar, ¿a qué nos empieza a traer?
oiga, ¿cómo podemos hacer para apoyar al pueblo, para buscar el crecimiento? Y empezamos actualmente a encontrar Bueno, estamos haciendo. Porque en todo caso, pues diálogo significa más de uno. Eh, bueno, me parece que han aparecido un montón de cosas acá. Por un lado está el asunto de los afectos, de cómo la identidad tiene que ver con una emoción y con el amor, ¿no? Y es una cosa que, digamos, en su expresión más pura y más masiva en nuestro país, saliéndonos pues de lo local, me parece que es la gente lo experimenta fundamentalmente cuando ve un partido de la selección colombiana. Ahí es cuando la gente se identifica, ¿no? Tanto así que se uniforman, ¿no? Se ponen la camiseta amarilla y todo el mundo está feliz. Los conservadores se juntan con los liberales, los comunistas con los de la extrema derecha, etcétera, etcétera. Y todo el mundo está feliz, ¿no? Claro, se matan después cuando están borrachos y tal. Pero ese es un momento de comunión, ¿no? En el cual la gente está en perfecta empatía con todos, ¿no? En los bares, en las casas, la gente haciendo ruido con la maicena, etcétera. A mí me parece trágico. A mí me parece trágico que sea viendo un partido de fútbol, empezando porque Colombia no gana nunca, nada mínimamente importante. Entonces, además, son muy perdedores en eso. Pero me parece muy trágico que ese sea el momento de mayor comunión y de mayor identidad, ¿no? Deberían ser otras cosas, ¿no? Debería ser, qué sé yo, celebrar cosas, progresos sociales, ¿no? Necesarios. Logros sociales, logros de la sociedad colombiana, que la sociedad colombiana diga, uy, mire lo que conseguimos, o la pachuna, ¿no? Pues, pero en este caso, ¿no? Pero no, el logro, y claro, no es un problema solamente de los colombianos, ¿no? En Brasil, en Argentina, horrible, ¿no? También, completamente enfocada en esto. Entonces, eso es otro tema. Está también el tema de la historicidad de esto, ¿no? De qué significaría ser pachuno hace 300 años. Probablemente, digamos, la cultura sería una cosa mucho más de, ¿no? Una gran masa de campesinos, unos pocos hacendados, ¿no? Y seguramente entre ellos, ¿no? Una cuestión de alta cultura, baja cultura. Seguramente con todo esto de la metalurgia, la gente, ¿no? Digamos, eso empezó a ser parte, ¿no? De la identidad, ¿cierto? Me parece que hoy en día, digamos, buscar eh, fomentar digamos, la identidad en la cosa de nuestro pasado metalúrgico, pues no tiene mucho sentido porque pues son ruinas lo que hay, ¿no? O sea, Pacho ya no es un productor de nada de esas cosas, ¿sí? Eso es una historia, ahí está ahí, ¿no? Hace parte de nuestra historia, pero ya no, la gente no, muy pocos viven de algo como eso, ¿no? Bueno, están los que viven de tecno, en la formadería, ¿sí? En todo caso hay emprendimiento y hay ¿no? Sí. Eh, Después, o sea, inevitablemente lo que pasó en los 80s y 90s hace parte, y hace parte de la identidad, la historia es la identidad. O sea, eso hace parte del ser, ¿no? Y uno no tiene como, es decir, nosotros no tenemos la culpa de eso, nadie, digamos aquí, ¿no? Sí. Pero eso es así y todos estamos absolutamente marcados por eso, sea por sentimientos de miedo, sea por sentimientos de nostalgia, sea por sentimientos de todo tipo. La pregunta, en últimas, para mí, la fundamental es, ¿cuál es el deber ser? ¿No? ¿Qué hacemos con todo esto que ya somos y qué hacemos con lo que nos deberíamos empezar a hacer? ¿No? Y para mí, todo esto tiene que ver justamente con lo que me llevó a mí a abrir este espacio, ¿no? De debate y de tertulia y de conversación. Y es la ausencia de conocimiento sobre la realidad local. ¿Sí? A mí me parece trágico y me parece criminal que a los niños en las escuelas, cuando están en primero, en segundo, en cualquier escuela de este municipio y en el colegio, no les enseñan absolutamente nada sobre el mundo en el que viven. No les enseñan nada sobre Pacho, no les enseñan nada de dónde viene la comida que se comen todos los días, de las montañas, etc. Entonces, para mí la cuestión tiene que ver, digamos, lo que me preocupa en últimas es eso, ¿no? Independientemente de cómo sea la identidad y de lo que ha pasado, etcétera, para mí lo fundamental es qué hacemos con eso, ¿no? ¿Cómo tenemos problemas de identidad? Seguramente sí, ¿no? Porque como dice Jaime, si lo normal
en este municipio, y esto en muchísimos municipios, ¿no? Es que el niño llegue hasta los 16 años, se gradúe del colegio y lo lógico, la expectativa es que se vaya. Eso es un problema tremendo que tenemos como sociedad, porque no se está reproduciendo la sociedad, ¿no? Sino que la gente está yéndose para la ciudad, yéndose para la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera la gente aquí en un municipio como Pacho y en muchos otros, en la gran mayoría, no se sienten no se sienten en el centro del mundo, sino que se sienten en una periferia en la que no quieren vivir, ¿sí? Se sienten en un lugar del que quieren salir, del que quieren ir para otro lado, donde se haya oportunidades, plata, cultura, etcétera, ¿no? Y eso me recuerda, para terminar y darle la palabra a otra persona que está viendo, es que cuando yo era pequeño, cuando estaba en el colegio, recuerdo con muchísima vivacidad que entre los niños, eh, decir de otro niño que, digamos, relacionarlo con algo que tuviera que ver con el campo, era por debajearlo, ¿no? No, es que ese es un campeche. Uy, eso es todo campeche, ¿no? Y el hablado campesino era, no sé, era por debajeado, ¿cierto? Si alguien era de vereda, es como si tuviera menor estatus que si era de barrio, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Los olores del campo, todo es un rechazo hacia el campo, ¿no? Un rechazo hacia el campo, que seguramente tiene muchos problemas, pero es justamente ese salir y ese no ser de aquí, ¿no? Entonces es un problema que la gente no, si la gente se sale, pues termina viendo pues como hace falta sociedad para que haya una identidad. ¿Sí vas a decir algo? Sí, definitivamente cuando nosotros hablamos de identidad significa es quién soy yo, de dónde vengo, a dónde pertenezco y qué voy a hacer, qué es lo que quiero hacer. Y eso se traduce fácilmente en quién soy yo, de dónde vengo, de mis papás. Soy Marta Manjarres, mi padre era tal, mi mamá era tal, mis generaciones, todo el pasado, y eso hace mi identidad. De pronto lo que tú dices es cierto, no te gusta, pero desafortunadamente es algo que me pega, me involucra y sé que eso hace un cambio en mi vida por todo lo que yo vi desde mi infancia hasta el tiempo en el que hoy estoy. Entonces, sí, hay que tener en cuenta todo lo que yo soy, tratar de como de querer saber, tener el conocimiento de todo lo que hicieron mis padres, mis abuelos, mis antepasados, cómo vivieron, qué estuvieron haciendo, porque es que somos el fruto de estas generaciones. Y por eso es que yo tengo identidad. Tengo una madre que es de Barranquilla, porque tengo un padre que es del Tolima, porque yo no soy costeña, pero yo soy costeña, no soy pachuno. Entonces, eso es lo que me identifica a mí, mi espíritu, mi gana de querer estar en mi tierra, o que si no puedo estar en mi tierra, a dónde voy, qué estoy haciendo para mejorar también en el ambiente. Eso es lo que hace cómo soy yo hoy día, y por supuesto no puedo dejar de lado la historia que tuve yo y qué fue lo que me pasó, porque eso impacta en el pasado y en el presente, independiente de lo que haya pasado conmigo, es mi impacta, pero esto es lo que puedo decidir con qué me quedo, qué guardo y qué voy a hacer. No. Sí. Álvaro, por favor. Pues, me identifico que pienso que la identidad es una condición en relación con el entorno, y más que con el entorno, y también la comprensión de cómo los demás lo comprenden y lo identifican. Y eso es una relación, por ejemplo, humanidad. Cualquier persona dice, este fulano tal vez se hace tal cosa, hay una identificación, digamos, una serie de identificaciones que construye la identidad entre las personas, ya construida la identidad entre las personas, ya el contexto, la historia. Entonces, y vienen cosas como procesos que afectan
esas relaciones, ese contexto, ese devenir, ese proceder. Y una de las cosas que están contando que la historia de los 90, eso afectó la identificación de unas personas importantes, afecta la identificación. Entonces, nosotros, ¿sí? En la medida en que entendamos y comprendemos cómo somos y cómo nos comprenden los demás a nosotros mismos, cómo nos identifican, entonces formamos. Eso es mi opinión, digamos, en el contexto de marco general. Ya vienen las particularidades, ¿no? Porque estamos hablando de particularidades, de individuos, ¿sí? Que conforman un grupo social. Entonces, esa unión de esas identidades, pueden haber distorsiones, pueden haber diferencias malas, dañinas, pero esa es la contabilidad, esa es la identidad. Es decir, ese es el contexto que vivimos y no nos podemos. Que sea bueno, que sea malo, que sea regular, lo comprendemos o no lo comprendemos. No, para nosotros puede ser calificado de una forma, pero para otros puede ser calificado de otra. ¿Sí? Depende de su identidad, depende de su comprensión. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, así a grosso modo, ¿sí? Digamos, los campesinos, ellos también tienen su contexto, no hay como sus identidades, ¿ya? Que todas también unen a ser una colectividad municipal, regional, característica de la sociedad. Entonces, eso es. Gracias, Ana. Muy bueno, Marta y todo. José y Jenny. Para Sigifredo, Sigifredo, es que yo no sé si escucho mal, que el pero me pareció entender de que eso del horno, eso no vale la pena, que eso no hay que hablar, que eso no hace parte de la historia y pues yo sí creo y considero muy importante tener en cuenta la historia de nuestros pueblos. Y entonces hablo de la ferrería ya para explotarlo de una manera inclusive turística, porque si yo a algunos lugares del mundo he ido, es porque algo leí por allá de ese pueblo, alguna historia que vivían en unas piedras en Capadocia, Turquía, algún lugar, yo fui allá por esa parte de esa historia. Entonces, si yo hablo de la ferrería, del horno de la ferrería, y vos decís que eso no importa, que porque eso es una cosa ya, una ruina, no me parece. ¿Por qué? Porque la historia hay que conocerla, debemos saber la historia de los pueblos. Y mira que estamos aquí con uno de la historia, que es el Simón Bolívar. Se los presento, Pachuno, aquí en la casa de Jaime, un Simón Bolívar niño. Si Camilo lo pudiera enfocar a Simón Bolívar niño, porfa, para que le muestre, le hablemos de historia a nuestros pueblos. Y hay que hablar de historia y decir, entonces este Simón Bolívar, ¿para qué hablamos? Que eso sí ya se murió. No sé, a mí una pena, pero el horno de la ferrería haría parte de un gancho turístico. Por ejemplo, señor alcalde, está viendo, le informa que está muy bien su proyecto de querer revivar y arreglar muy bien eso como parte del gancho turístico, para que aquí vengan los turistas no a conocer a Gacha, sino otras cosas, ¿sí? Como esa parte de lo que fue el hierro en esos pueblos. Lo dejo ahí y defiéndase. Si creo, si tiene que decir algo, defiéndase. Que los pachulos vean. A ver. Pero antes Defiéndase. Bueno, no. Un poco el tema es, yo creo que los que somos pachunos, y voy a ahorita con la parte de adopción, los que somos pachunos vivimos muy orgullosos de muchas cosas de las que hay aquí. Desafortunadamente, y lo que tú mencionabas, no se le ha explicado, no se le ha enseñado a los muchachos cuál es la identidad, ¿no? Entonces, el tema de la fábrica de hierro, que es un tema que ya hoy en día no produce, pero produjo. Y para mí es motivo de orgullo. O sea, bueno, algunas personas podrán decir que soy bélico, pero allí se construyeron armas para la independencia. ¿Sí? De acuerdo. Sí, eso a mí me da tema de orgullo. Cuando yo veía en Bogotá todas las tapas de las alcantarillas que decían forrada en Pacho, Dinamarca, para mí era motivo de orgullo. ¿Sí? Era un tema que a mí, no sé, me gustaba y me gustaba ver.
Y de por sí parte de lo que nosotros hacíamos en el colegio era ir a la siderúrgica y conocer el proceso de vida. Claro, en un momento en que la fábrica era una fábrica que producía, ¿sí? Muy seguramente hoy, pues sí, ya no es un tema, es parte de nuestra identidad, pero no es algo que nos identifica hoy en día, ¿sí? La naranja es parte de nuestra identidad y se ha ido perdiendo el hecho de que nos identifique hoy en día. Entonces sí son temas que hay que ir recordando y hay que ir enseñando a las personas. ¿Qué otras cosas me parecen a mí muy bonitas? Parte de nuestra identidad, y vuelvo y reitero, la historia de los indios, y uno empieza a dar una cantidad de fichas, es un tema interesante. Ahorita porque me comería como 3 horas en ese proceso. Pero es un tema interesante. Pero a mí sí me interesa. Bueno, mira, hay tres cosas para aunar, hay tres cosas para aunar ahí. La primera de ellas es que a un viejo, un vecino de acá, don Pacho Rojas, yo le pregunté por qué pusieron la Virgen ahí en el páramo. ¿La qué? La Virgen. En todo el páramo hay una Virgen. A lo cual me contestó, porque ahí se veían luces, monstruos y cosas raras. Entonces la Virgen se utilizaba para disipar todo ese tipo de cosas. Sí. Tema uno. Tema dos. Quienes manejan carros de aquí hacia Bogotá, no sé si se han dado cuenta que cuando uno toma esa recta, el carro se pone más pesado. Sí, sí. Yo no sé si se han dado ¿Cuál cuenta de recta? eso. La recta ¿Dónde sur. está la Virgen? Ah, ¿dónde Sí, está la recta? casi Hay no despuesitos, sí. En ese Pesadísimo. caso, antes de esa recta, el terreno es mucho más inclinado, Sí. pero el carro no se pone Sí, pesado. sí, sí, uno lo En nota. esa recta, el carro se pone muy pesado. Más adelante, es mucho más inclinado y el carro ya no está. Sí, sí, sí. Tema 3. La torre de los indios queda muy cerca. ¿La torre de qué? De los indios. Ajá. ¿Ah, sí? Y tema 4, hace muchos años conocí una persona que trabajaba en temas de geología y me dijo, es que ahí hay una zona Sí. magnética. Entonces, la historia de la Torre de los Indios, aunado a lo del disco de los indios, del supuesto tesoro y de una gran cantidad de cosas, junto con la parte magnética, junto con lo que está la Virgen ahí, empieza a ser también parte de y bueno, pero hay gente que no conoce definitivamente. Ese es el problema, que la gran mayoría de la gente no tiene la menor idea de estas cosas, ¿no? La gente no habla de estas cosas, no se habla de esto en las escuelas, en primer lugar, que es donde yo digo que debería pasar, ¿sí? No se habla de esto en el colegio, ¿sí? Se hablan de estas cosas, ¿no? Me parece a mí, es muy triste cada 4 años cuando de pronto al político de turno se le ocurre voy a lanzar un lema que diga Pacho, la dignidad de los patriotas, pero jamás hay una discusión sobre qué realmente significa la dignidad de los patriotas o vamos por el cambio, pero no, qué es lo que vamos a cambiar, ¿no? Pero, digamos, a mí me parece que a estas alturas hemos rasguñado, ¿no? Apenas, ¿no? Todo este tema, apenas arañado para debatirlo con profundidad, discutirlo con profundidad, nos tomaría muchas horas, yo creo, ¿no? Pero entonces, arañando, me parece que abordado el asunto temporal, ¿no? El asunto de que las identidades cambian con el tiempo, de que es histórico, de que hay cosas pues digamos, que se acaban, ¿no? Hay cosas que se acaban y no vuelven más, ¿no? Se vuelven parte de la historia, pues, como fósil, pero pues ya no dejan de ser actuales. Está todo el asunto de la territorialidad también, ¿no? Que la gente, uno tiene un afecto específico por esta tierra específica, por este paisaje específico. El asunto de los afectos. Y me parece que además que falta quizás el asunto de los símbolos. Porque yo creo que la identidad tiene que ver muchísimo con los símbolos compartidos, ¿no? Entonces, la lista que voy a dar aquí es lista de cosas que son símbolos, ¿no? Son otras cosas, ¿no? Son montañas, son personas, son letreros y tal, pero en últimas, para nosotros, en términos en lo que se refiere a la identidad, son símbolos. Entonces, la gente, si uno se pone a pensar, ¿no? Si uno cierra los ojos y piensa en los símbolos de Pacho, ¿no? Está, ¿no? La capilla del Divino Niño, está el Dios B, está el horno, ¿cierto? Está Gacha de parte, ¿no? Eso es inevitable, eso hace parte, ¿no? De lo que uno piensa, está el barrio en el que uno creció, ¿no? Además porque hay unas subidentidades, ¿no? Una cosa seguramente es la gente de Bolívar, otra cosa es la gente de La Palmita, una cosa es la gente de San José, otra cosa es la gente de Panamá, de Canadá, etcétera, ¿no? Y a mí lo que me parece
es que, y esto tiene que ver con el tema del turismo, a mí lo que me parece es que la preocupación que siente la gente es en cuanto a la identidad, cuando dicen no tenemos identidad, me parece que la preocupación que tienen, y yo digo, se va a ser bastante crítico aquí, pues sí, así. Y es que la preocupación es que hace algunos años, pongámosle, no sé, unos 15 años, o yo empecé a escuchar de las ciudades marcas, ¿no? Bogotá se vende como marca. Colombia, ¿no? Colombia no es Colombia, sino Colombia, y Colombia el peligro es que te quieras quedar, tipo de cosas que son destinados al mercado del turismo. Pero son unos símbolos, Colombia como, cierto, que la Torre Colpatria, que cualquier cosa de Medellín, la ciudad amurallada, de Cartagena, etcétera, ¿cierto? Pero en últimas, lo que pasa y lo que me parece que es interesante acá es ver cómo los símbolos son utilizados, son herramientas, ¿no? Que nosotros utilizamos a veces son armas, pero a veces son simplemente herramientas que construyen y que los vamos y que los estamos revalorizando, les estamos cambiando, los estamos puliendo y los estamos abandonando unos y cogiendo otros todo el tiempo, ¿no? Y quizás lo que me parece es que la gente está detrás de un símbolo unificador, ¿cierto? Que nos permita ser vendidos como un destino turístico. Lo cual me parece muy peligroso porque me parece que lo primero que tiene la gente es que empezar a amar por sí misma esto, ¿no? Y conocerlo, ¿sí? Antes de decir, venga, a ver. Sí, es decir, digamos que hay que puede hablar de un o aquí en Pacho, en pocas culturas se ve, digamos, el abordaje, digamos, ante los símbolos o ante las identidades es diferente. No es lo mismo, digamos, cómo ve, por ejemplo, la ferrería para él la identifica de otra manera diferente. Entonces, el abordaje de sus símbolos, de esa de entornos comunes, de esas actitudes, eso hay una cuestión más con esto, digamos, la manera de conocerse uno y conocer los demás para poder llegar a una identidad. La educación es diferente. Si nosotros estamos hablando de este nivel, muchas personas ni siquiera hacen una reunión, ni siquiera. Ya, es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender o tratar de comprender, sí, lo que somos? Si somos a la vez tan unidos y tan diversos y tan diferentes, que esa es la condición humana. ¿Cierto? Pensando todo lo mismo. Pero también muy aburrido. Claro, no, Así es, ¿no? esa es la dinámica, esa es precisamente la dinámica de una sociedad. Entonces, ¿cómo que construimos, digamos, algunos mínimos que nos identifiquen, digamos, como pachunos o como posibles pachunos? Entonces, ¿cómo construimos nosotros esos mínimos? ¿Sí? Y eso tiene que partir de una base de entendimiento, de comprensión. Cada cual tiene su manera de hacer las cosas. ¿Eso dónde se genera? Se genera en la educación y en la cultura. Desafortunadamente, se dice, por ejemplo, es muy difícil. Resulta que los congéneres les era muy fácil venderlo porque el primo que era ministro les compraba eso. Ya, era muy fácil vender eso. ¿Ya? Entonces, eso no lo entiende mucha gente. Las tapas de los contadores, ¿sí? Entonces, eso es porque el primo viene al ministro. Entonces, era fácil, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa volviendo a cuento? Entonces, ¿cómo construimos unos mínimos que nos identifiquen? Lógicamente, desde la óptica individual o sectorial. Ahí está la cosa en que nosotros vamos a decir, hombre, nos identifica, por ejemplo, la comida. Yo pienso que la comida es algo muy común. Que al campesino lo identifica
danza. Dos, uno, por ejemplo, utiliza un lenguaje y yo voy a hablar con un joven y tenemos lenguajes diferentes, términos diferentes. Esto es complicado, pero sí podemos tratar de buscar algo en común. ¿Sí? Hay cosas que lo irritan, ¿no? Por ejemplo, uno como adulto lo irritan, cosas que no se, que deben, digamos, especialmente venidas de las autoridades que deben conservar una identidad, digamos, arquitectónica, expresión, digamos, del entorno, del entorno, ¿sí? Y resulta que eso lo vemos en el centro, ¿sí? A mí me parece eso de la Chihuahua, una cosa ni de antes, ni después, ni de vidrio, ni de concreto, ni nada. Nada. Sí, eso es decir, son unas cosas que suceden. Pero es importante esta discusión para ir aterrizando algunas cosas. Gracias, Álvaro. Levanto la palabra, Francisco. Sí. Y después José. Yo también quisiera hacer toda una digresión al respecto. Y está relacionado con que queda en el aire la impresión, la sensación de que no hay una formación en torno a la identidad. Y yo vería lo contrario. Lo que pasa es que la identidad también se construye de una forma diferente ahora, ¿no? Los referentes de identidad son diferentes. Es decir, veamos un estereotipo. Un venezolano que lleva aquí 10 años, que le gusta el reggaetón, que es seguidor de Bad Bunny, que tiene una peluquería y que come enteros, que le encanta ir a comprar, qué sé yo, ir a comprar de estas deliciosas empanaditas en donde el culón ahí cerca de la plaza. ¿Será que él es menos pachuno que cualquiera de los pachunos? Lo que pasa es que su identidad se conformó de una manera diferente. Y hay un asunto bien interesante. La identidad no se conforma, no se configura de una manera establecida. Es decir, tiene identidad aquel que comparta un idioma, una religión, un territorio, pero no tiene identidad el migrante, que además de eso no tiene una comprensión idiomática precisa. Entonces ese ya no. El venezolano no puede ser pachuno. Eso tendríamos que pensar. Es decir, hay identidad porque es que Ulrich Bergen, Hijos de la Libertad, no lo señala. Y es las solidaridades, las adscripciones, las identidades se configuran diferente actualmente que como se configuran antes. Antes era la iglesia, era el partido, era el sindicato. Ya no. Ahora son otra cosa. Tenemos una sociedad global. Entonces uno, a pesar de que está en Pacho, es más importante ser hincha de la Manchester. Es más importante. Y eso configura mi identidad. A pesar de que nunca he conocido a nadie en Manchester, ni siquiera se me vive, pero soy hincha. Eso es grave. Que casi que todo es globalizado, casi que toda la identidad de nuestro tiempo hoy día van más por la moda, van más por las cosas, los personajes que están de moda, o por quién tiene más fama, quién tiene más de Colombia. Y ahí también entro en algo que no somos de paso, no podemos sentirnos así. Yo creo que sí, yo creo que hay muchas personas que no son de Pacho, que han llegado aquí, bien sea porque son cosas de los pachunos o son familiares y llegan a Pacho y llegaron justamente para conocer el pueblo que se quedaron y llevan ya mucho tiempo acá. Yo me siento adoptada persona, me encanta estar en Pacho, sé que tengo mi identidad de costeña, pero vivo feliz con muchas cosas que veo que de pronto hay son tus familias y me pongo feliz porque pasó esto en Pacho, o porque hay esto en Pacho, o porque está creciendo el pueblo de aquí. No, no se puede
que no son tan chéveres también me molestan, pero yo me siento adoptada. Ahora, el mundo de la globalización desafortunadamente lo que hace es dañar la verdadera identidad. Tengo que dar El 48%. pero están regresando. Porque estoy regresando, pero Están no la regresando. estadística. Casi la mitad menos. Televidentes pachunos, como siempre, el tiempo, entonces haría una sugerencia y es que, empezando por la anfitriona Martica, le diga, se despida de los televidentes. Tú, Bueno, muchas gracias a todos por este espacio. Es una es un rasguño porque de esta necesitaríamos muchísimas más conversaciones para entender la verdadera identidad o lo que se quiere mostrar de ese pachuno o de ese pacho como pueblo. Entonces, realmente los invitamos a seguir participando y a tener todas estas reuniones de diálogo. Marianita, Yo quisiera finalizar con una reflexión, como compartirla, eh, y es si es importante o no, en qué medida eh, construir o pensar la identidad desde una perspectiva esencialista, como si la identidad tuviera una esencia natural, ¿no? Como algo intrínseco a esta idea. Y yo creo que la identidad, como la vida, como los procesos, como la cultura, son que están en proceso, que se están moviendo, que se están transformando. Y yo puedo tener mi identidad como brasileña, pero a la vez mi identidad como pachuna, pero a la vez mi identidad como alguien que ha vivido 5 años en Bogotá. Y yo creo que es posible que tengamos muchas identidades. Quizás mi provocación es como, más allá de pensar también como esta gran identidad, es también pensar las identidades, como la multiplicidad de la identidad. bien, muchas gracias. Sigifredo Sierra, doña Doris, ¿quieres decir algo? Y muchas gracias también porque de la anfitrión también. Gracias, muy amable. La identidad es personal. Yo vine aquí por unos 15 años. ¿Así? 2 años. Ah, vea, pues. O sea, me quedé, me gustó mucho el clima, las personas, he conseguido muchos amigos que están en Manhattan. Me he sentido muy contenta, feliz, hemos estado reunidos, hemos compartido y sí, me parece muy interesante este pueblo, que es acogedor, que todas las personas que viven allá no quieren irse más y feliz de estar acá, de estar compartiendo con ustedes. Mire, Pachunos, la señora Doris vino por 15 días y ya lleva 2 años y medio y ya está aquí. Y se quedó aquí. Jaime, Ok, bueno, importantísimo. Y era la segunda parte de mi charla, pero y es cierto, y como yo comencé diciendo, ¿no? Mi identidad es una, la tuya, siendo pachuno, es otra, pero la identidad la vamos construyendo entre todos. Y era parte de lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, nosotros sí los adoptamos. Y para el caso de Marta venía de vez en cuando, veníamos de visita, pero se fue enamorando del pueblo. Y básicamente el tema es, yo creo que Marta ha escuchado muchas de las historias que identifican a Pacho, buenas, malas, regulares, como sea. Las de los indios, las chanzas pachunas, toda esta época, todo ese tipo de cosas, y son cosas que muchos de los muchachos y muchos de nosotros no conocemos. Entonces la invitación es, conozcamos esa identidad antigua y empecemos a construir la nueva identidad con todos estos adoptados que tenemos, que además nos parece muy alegre. Francisco, No, muchas gracias. Esto es, le imprime cierto dinamismo a la semana. Álvaro, Nosotros de verdad que estoy muy agradecido. Yo llegué aquí a Pacho, también llegué por amor. Desafortunadamente, pues, soy viudo, sí, pero vivo muy contento aquí en Pacho y ya volver a Bogotá, ya hoy es como ya me pica, ya voy más.
aquí no me explica nada. Felipe, Gracias. Felipe Izquierdo. Entonces, siempre Bueno, además creo que el camarógrafo también es de Pacho, ¿no? De Pacho. Camilo sí, Camilo sí. En primer lugar, pues invitar a las personas que nos escuchen, de pronto no el que está escuchando, pero sí de pronto sabe de algún sobrino, algún hijo, algún amigo que le interesa este tipo de espacios, pues que venga, que se junte con nosotros, que nosotros somos buena gente, somos amigos, y para poder hablar vainas chéveres y serias, ¿no? Y para poder pensar y para poder dedicarnos al afecto que tenemos por este pueblo. Y yo quisiera además votarla así, ¿no? De últimas, como la flecha del parto, quien vota la última piedra, y es, hay unos símbolos que me parece que son símbolos. Y hay otros símbolos que yo creo que tienen una base en nuestra existencia, que son existenciales, que son una importancia existencial. El agua es importante, porque nosotros, este es un pueblo que tiene muchísima agua. Nuestras montañas, nuestra fauna, nuestra flora, nuestros campesinos, nuestros alimentos, nuestra comida que es gloriosa. Esa me parece a mí que está como entre las bases fundamentales y nuestro modo de ser, que también es muy chévere, muy interesante, ¿no? Todo nuestro asunto con las chantas chachuras, todo el asunto de que todavía nosotros tenemos el privilegio de vivir en un lugar en el cual sale uno y se encuentra con gente que se conoce de toda la vida. Es una comunidad muy junta, vivimos muy juntos. Entonces, bueno, muchas gracias a los que compartan esto. Televidentes de TV Colombia, muy rico, muy agradable. Muchísimas gracias a quien hizo posible este encuentro que era Cecilio Hebreo y por supuesto a todos los demás integrantes. Yo diría que a ustedes, los machunos, muchísimas gracias por ser como ustedes son. Unos seres muy cálidos. Muchas gracias. Un abrazo. Buen fin de semana. Chao. Chao.